todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Queremos compartir contigo aquí con el padre Víctor Luis Cabañas, el nuestro director espiritual de nuestro canal Ñande Yarañé. Buen día, padre, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marisol? Muy bien, padre. Queremos que compartas con todos nosotros sobre tu vocación, 31 años de sacerdocio, toda una vida. Queremos que nos transmitas realmente cómo fue el inicio, cómo fue este sentir, cómo fue este llamado al sacerdocio. Bueno, 31 años, ciertamente que, como se suele decir, mucha agua ya pasó bajo el puente, dice la gente, ¿verdad? Y bueno, el llamado siempre es un misterio también dentro de una vocación. Vocare quiere decir ese grito interior, la voz de Dios al que uno después responde. Yo por lo menos respondí a ese llamado de Dios ya a los 15 años. En realidad 14 y un poquitito cuando fui a hacer esa experiencia en Upacaraí, Don Bosco. Comencé ahí después de haber trabajado también dentro de una pastoral con los niños, en los oratorios festivos en Concepción. Y bueno, todo esto poco a poco el Señor fue guiando y fue colocando esa semillita y ese deseo de la famosa, entre comillas, imitación, ¿verdad? Porque nosotros normalmente nuestro llamado casi todos lo sentimos como el deseo de una imitación, imitar a alguien. Y yo he trabajado con muchos sacerdotes, en primer lugar, sintiéndome ya dentro de los patios de los padres salesianos. Nuestra casa quedaba a 2 cuadras, simplemente 200 metros, entonces prácticamente estábamos todos los días ahí. De mañana compartíamos el deporte, el juego, en fin. Y a la tarde íbamos a la escuela, después a la tardecita, a la noche teníamos la Eucaristía, la misa, y bueno, todo un trajinar que casi siempre era nuestra vida muy cercana al aspecto vocacional religioso salesiano. Y bueno, hasta el momento en el cual Dios también nos llama, pero siempre utiliza de alguien, en este caso de los sacerdotes en ese momento que estaban también compartiendo su misión en mi ciudad, en Concepción. Sí. Yo recuerdo los que más influenciaron, por ejemplo, era un hermano religioso salesiano, el hermano Constantino Herbol, un misionero que estuvo por el Paraguay, también el padre Camilo Olazar, también ya fallecido, y con quien trabajamos así muy de cerca. Yo ya mitaí y él nos hacía trabajar como el estilo salesiano siempre, darle algún protagonismo al joven, al niño, al adolescente. Y luego ya vino el padre Virgilio Báez, también de feliz memoria, ya falleció. Cuando fue párroco trabajamos más directamente, era joven todavía, pero como yo estaba con la parte musical, la guitarra, entonces me pedían para ayudar y apoyar un poco el grupo juvenil. Y bueno, y así entonces Dios poco a poco fue tocando mi corazón hasta que un día me propuso de ir al seminario. Pero ir al seminario, yo recuerdo el padre Báez me había dicho, solamente quiero que vayas para que te formes, para que mires un poco, conozcas. Era en aquel tiempo en Upacaraí se hacía un mes de lo que le llamaban el preaspirantado, un mes, para aprender y conocer un poco y después venir y así el año que viene vamos a trabajar en la parroquia. Pero yo me fui a ese preaspirantado un mes y me entusiasmé. Y entonces dije, no, yo me quedo. Yo quisiera volver el año que viene y quisiera aprovechar porque he visto la formación, la educación, la disciplina y todo lo que se podía vivir en ese ambiente.
Desde el primer momento en que yo entré en ese lugar, nosotros éramos 125 seminaristas. En ese tiempo, estoy hablando de 1981, que yo entré en el tercer curso, por eso ahí cumplí los 15 años y es lo que me marcó la vida. Y después de ahí ya comencé todo el caminar en mi vida cristiana. Este es un poco, por decir así, lo inicial para después entrar dentro de la congregación salesiana. Pero cuando era más chico incluso, la influencia era también de los padres diocesanos. En Concepción prácticamente todos los que han pasado por nuestra familia, por nuestra casa, eran sacerdotes diocesanos, la gran mayoría. Comenzando con el Monseñor Marisevich, era uno de los primeros, cuando ellos eran sacerdotes, por ejemplo, el Monseñor Páez Garcete, que después lo hicieron obispo. El Monseñor Villalba, Milciades Villalba también, cuando nosotros éramos chiquititos, era sacerdote todavía y siempre estaba por ahí, ¿verdad? Y entonces así muchos de estos que después incluso fueron obispos, pero que pasaron por nuestra familia. Pero con quien más trabajé fue el padre Antonio Lovera. Él es el que más me tenía como esos famosos mitaí, ¿verdad? Que le ayudaban en la misa, que le ayudaban para ir a los bautismos, porque en Concepción en aquel tiempo no solamente la gente venía a la parroquia, sino que también era el mismo sacerdote que iba como para celebrar y como para los matrimonios, los bautismos, siempre en ese entorno de la ciudad. Y bueno, y todas esas cosas, el famoso apuri, le decimos nosotros, porque él se iba en moto. En aquel tiempo, imagínate cómo eran las calles o cómo eran las rutas para llegar, era bastante difícil. Eran rutas muy feas y entonces siempre necesitaba también el sacerdote de una compañía o quien le lleve los elementos, ¿verdad? De la misa, de lo que se utilizaban los sacramentos. Y bueno, todas estas cosas lindas fueron también trabajando en mi corazón. Y yo pensaba eso, cuando yo sea más grande, quisiera también seguir lo mismo de lo que ellos estaban haciendo al servicio de la gente. Entonces nos podrías también mencionar sobre el lema de ese día de la ordenación, ese sentimiento, cómo estabas, cómo te sentías, qué lema te marcó hasta hoy, ¿verdad? ¿Cómo le agradas a Dios? ¿Cuál es realmente el motor, verdad, que te da esa motivación diaria? Entonces, todo sacerdote o obispo o incluso el Papa, siempre cuando va a comenzar un ministerio nuevo, siempre elige un lema. Nosotros le llamamos el lema sacerdotal en este caso, ¿verdad? O si no, el lema episcopal o el lema papal, ¿verdad? Así. Creo que los diáconos también eligen su lema, ¿verdad? O sea, y eso viene a ser para nosotros nuestro objetivo, o sea, hacia dónde nosotros estamos apuntando. Yo, para mi ordenación sacerdotal, mirando un poco, yo hice toda la formación en Buenos Aires, ahí en el Instituto Salesiano de Teología en Almagro. Ahí teníamos nuestro Instituto de Teología, 4 años de el estudio teológico. Y entonces ya ese último año, que nosotros le llamamos el último semestre, era el aspecto pastoral. Y nosotros en el aspecto pastoral ya mirábamos muchas de nuestras actividades más bien como un servicio, ya pensándonos, ya éramos diáconos ciertamente, pero pensando ya como sacerdote. Entonces yo recuerdo que nuestros propios educadores, profesores nos decíamos, bueno, ustedes vayan pensando y digan qué es lo que quieren o cómo ustedes quieren, de acuerdo a sus cualidades, trabajar con la gente. ¿Cuál será el lema sacerdotal? Y entonces yo, mirando las constituciones salesianas, la segunda parte de la Constitución, que utiliza San Lucas, capítulo 4, del 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a los pobres, a evangelizar, a dar la vista a los ciegos, etc. Toda esta parte del versículo 18-19 de San Lucas, capítulo 4, que es para la misma Biblia, es decir, para el Evangelio de San Lucas, el programa se llama, el eje programático de lo que Jesús se propone hacer con su presencia evangelizadora. Y entonces a mí eso me entusiasmó, uniendo el aspecto salesiano, el aspecto vocacional, con el aspecto también sacerdotal del trabajo. Entonces, como sintiéndome, bueno, el Espíritu del Señor es el que nos llama, no soy yo, sino que es el ministerio
que nosotros estamos cumpliendo en función del pueblo de Dios y de la gente. Es muy importante, Padre, que todos nos enteremos de esa gran misión, porque realmente, siendo el director del primer canal paraguayo, estás dando realmente curso al lema, porque es como estás llegando a todo el Paraguay, a todas las familias, ¿verdad? Con esta evangelización. Entonces, estás haciendo realmente lo que te propusiste. Entonces, es muy bueno que des un mensaje oportuno a toda la iglesia, al clero, a los laicos, de que realmente ese lema que cada quien tiene que tener un objetivo. Claro. Madre Teresa de Calcuta siempre decía que la mejor publicidad y la mejor manera de dejar un mensaje, según Madre Teresa de Calcuta dice, es trabajando, ¿verdad? O sea, el trabajo silencioso, pero ciertamente con esa fuerza y con esa convicción, como Pablo dice, ay de mí si no evangelizara, ¿verdad? Pero también dentro del lema salesiano de San Juan Bosco, ¿verdad? Que yo tengo una formación salesiana, ahora estoy con la arquidiócesis, con el cardenal aquí en Asunción, ¿verdad? Sirviendo aquí dentro de la arquidiócesis. Entonces, don Bosco decía mucho, trabajo, 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 ¿verdad? O sea, de una manera silenciosa, pero sobre todo que pueda de a poquito ir entrando, ¿verdad? No tanto porque hay mucha gente que más bien quiere que reunión aquí, que reunión allí, y como algunos hacen el chiste y dicen, ¿será que el Señor cuando venga en su segunda venida gloriosa nos va a encontrar reunidos y no unidos, ¿verdad? Entonces, el trabajo que tiene que ser así puesta en manos del Señor, porque esto es muy importante, pero de una manera sencilla, simple, tal vez muchas veces silenciosa. Pero yo sé que también los medios de comunicación de por sí, por comunicar siempre y por entrar a través de los medios, hace siempre mucho ruido, ¿verdad? O sea, hace mucho ruido en el sentido de que todo lo que uno va diciendo, todo lo que uno va anunciando, mucha gente lo ve, como vos estabas diciendo, para anunciar la buena noticia a los pobres, para dar la vista a los ciegos, y para proclamar ese año de gracia del Señor. Entonces ese es el mensaje que yo quisiera dejar a todos los hermanos, ¿verdad? Cristianos, todos nosotros, que necesitamos seguir trabajando, porque hay mucho, mucho campo donde tenemos que seguir entrando y tenemos que seguir evangelizando. Desde ya agradezco de corazón realmente que Dios haya puesto en tu corazón todo este propósito, porque es muy grande realmente lo que estás haciendo, y te felicito, Padre, porque esto viene de Dios, porque ya cuántos años ya que el canal está realmente intentando llegar en todo el Paraguay, y con un esfuerzo que realmente es notorio, y te felicito, Padre, y a la vez te agradezco en el nombre de todos los laicos, porque nos abrís los ojos y realmente nos falta mucha formación. Eso es lo que te agradezco hoy, y ojalá que todos, ¿verdad?, podamos entrar, aprender y también poner el granito de arena, y también ayudar, ¿verdad? Ayudar a la evangelización. Eso que recibimos también poder transmitir en nuestra familia. Muy bien, muchísimas gracias a vos también, Marisol, y por el servicio que estás haciendo, ¿verdad? El hecho de iglesia peregrina, todos somos peregrinantes. Y Ñande Yarañe está abierto a todos, ¿verdad? Está abierto a todos los laicos, está abierto a todos los diáconos, a todos los sacerdotes, a los obispos. Ahora, gracias a Dios, también estuvimos en una reunión en San Pablo de todos los directores de los canales católicos. Y bueno, ahí como nosotros somos el primer canal católico, entonces también me pusieron representante un poco dentro del CELAM, es decir, de todos los canales que tenemos en América Latina, por lo menos así por Paraguay. Pero estamos ya comenzando a trabajar en redes, y eso es lindo, que todos nos movamos un poco porque necesitamos evangelizar. Y Ñande Yarañé por eso lleva ese lema, ¿verdad? Sí. Ay de mí si no evangelizara. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Did you hear? What?
Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to you. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa ñande Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina. Estamos aquí contigo para poder compartir todos los temas, especialmente en este ciclo que termina, el ciclo que comienza, tema de Adviento y Navidad. ¿Cómo está, querido padre? Estamos Muy bien. con muchos temas. Sí, y estamos ya en Navidad prácticamente, ¿verdad? Sí. Para eso la preparación del tiempo de Adviento. Así es. Bueno, tenemos entonces este nuevo ciclo que viene, ciclo A. Mateo, San Mateo, nos va a marcar todo este rumbo. Queremos también que nos hables un poquito de lo que es el nuevo lema que tenemos, ¿verdad? Dentro de este ciclo. Y bueno, que la gente esté un poco empapada, porque el año de la esperanza, que como que culminó con el jubileo y la alegría total, y ahora viene la acción y queremos que nos hable de esa parte, padre. Bueno, entonces nosotros sabemos, y aquí tenemos también del departamento, por lo menos arquidiocesano de liturgia, que nosotros aquí celebramos dentro de Asunción. También las otras diócesis suelen preparar, pero todos nos movemos este año sobre el bien común. Sí. Eso es lo lindo, ¿verdad? Que nuestros obispos nos preparan y nos ayudan también, ¿verdad? Para que podamos centrar energía como iglesia, porque al ser iglesia quiere decir comunidad, ¿verdad? O sea, todos juntos tenemos que estirar el barco siempre a una dirección. Todos trabajamos tal vez con nuestras cualidades, con nuestras riquezas. Sí. No somos, como yo suelo decir, el famoso cuatijaño. No es que trabajamos solos, sino que trabajamos siempre en comunidad, ¿verdad? Y eso es lo lindo, dando posibilidades a todos. Y todos tenemos que sentirnos iglesia en este sentido, ¿verdad? Algunas veces uno puede auto-excluirse y eso es peligroso. Porque algunas veces, sobre todo cuando uno mira desde arriba y piensa que es el que tiene que comandar un poco todo lo que significa el aspecto de la vida cristiana, o en las capillas, o en la propia familia también suele suceder, ¿verdad? Si uno se pone encima de todo y soy yo el que tiene que comandar todo, y no da lugar a que todos opinen y todos den ese granito de arena, ciertamente que no vamos a construir iglesia, ¿verdad? Y por eso que es importante mirar un poco y entender, porque desde el aspecto del Adviento, que son los 4 primeros domingos, las 4 primeras semanas, la primera parte es el famoso ven Señor y enséñanos, es decir, nosotros tenemos que mirar nuestros objetivos, hacia dónde caminamos, qué es lo que Dios quiere decirnos, lo que está por llegar. Utilizamos muchísimo al profeta Isaías, porque Isaías siempre nos habla de mucha esperanza, de mucha alegría. Vendrán días. Pero eso no quiere decir que también
Isaías nos meta un poco el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos que cambiar, tenemos que convertirnos. Y al mismo tiempo, tal vez lo dice de una manera mucho más elegante. Dice, el Señor mismo borrará, secará las lágrimas de nuestros ojos, quitará todo aquello que es el peso que está sobre nuestros lomos, nuestros hombros, etcétera, ¿verdad? O sea, de una manera muy delicada, ciertamente, que Isaías lo presenta, pero como para darnos a entender que nosotros estamos gritando y estamos diciendo, ven Señor Jesús, enséñanos, ¿verdad?, a hacer este camino. La segunda semana, ¿verdad?, el segundo domingo de Adviento, te haces presente, Señor. Y esto, el hacerse presente aquí del Señor, es justamente para que entendamos que la presencia del Señor es para nosotros realmente el bautismo, porque el bautizarse, el bautizo de por sí quiere decir emoje o camiseta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos mueve y qué es lo que hace que nosotros trabajemos a favor de los demás? Solamente cuando esa presencia de Dios está en nuestro corazón. Entonces, toda esa segunda semana nos irá indicando y nos irá diciendo que aquí está presente el Señor, ¿verdad? Aquí está en medio de nosotros. Entonces tenemos que luchar, empeñarnos, hacer, escuchar su palabra y sobre todo ponerla por obra, ¿verdad? Y bueno, después ya tenemos ese tercer momento que es la alegría famosa, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos el gaudete. Gaudete es porque esa presencia de Dios que cada vez está más cercana causa en nosotros tanta alegría. Como yo decía al comienzo, es Isaías el que nos acompaña muchísimo, muchísimo durante todo este tiempo del Adviento. Y también en otras circunstancias, también en Navidad y también incluso en la Pascua y en otros lugares, porque Isaías es un profeta que por una parte mira la realidad del sufrimiento del pueblo, incluso dice, una gran luz brilló, pero ¿dónde brilla esa gran luz? En medio de la oscuridad. O si no, le grita y le dice a Galilea, que es el país de las naciones, de los gentiles, porque se habían dejado influenciar mucho por otras religiones. Y entonces le dice, atención, ahí donde había oscuridad es allí donde brilla la luz del Señor, el nacimiento del Señor. Entonces por eso el famoso gaudete. Esa es la tercera semana. Y la cuarta semana, que nosotros comenzamos con el cuarto domingo, es enséñanos a custodiar la vida. Es decir, es como esa mamá que ya está preparando porque ya está por dar a luz a su niño. Y entonces, cuando es el primerizo o la primeriza, normalmente, vos tenés hijos, ¿verdad? Bueno, entonces, normalmente a las mamás, ese primer hijo o la primera hija siempre es una novedad. Pero por eso dice, enséñanos, Señor, a custodiar, a cuidar. Y después del nacimiento, después vamos a celebrar justamente el domingo de la familia. ¿Pero por qué? Y porque ese niño que ha nacido, ese niño que ya está y que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que darle crecimiento, ¿dónde va a crecer? ¿Y dónde se va a formar ese niño Jesús que ha nacido en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras capillas, en nuestra nación? ¿Dónde? Y justamente para eso tiene que existir una familia. La familia entonces significa ese eje donde nosotros vamos a poner en práctica todos los valores y los principios de una educación. O sea que el niño Jesús también es educado. Dice que crecía también, pero ¿dónde? Se iba formando y se iba robusteciendo en su fe. Y dónde se iba también formando en cuanto a lo que significaban los valores y los principios. En su familia. Por eso hablamos de la familia de Nazaret, la familia ejemplar, Jesús, José y María, ¿verdad? Y así vamos haciendo ese camino. Después ya tenemos nosotros, después de la fiesta de la Sagrada Familia, enseguida la solemnidad también de la Santa Madre de Dios. Eso es el 1 de enero. Pero esto lo celebramos también como un año nuevo, la presencia de Dios, que nos trae el año nuevo, pero también civilmente nosotros traemos. En la familia tiene que reinar la paz. Y normalmente, y más nuestra cultura paraguaya, ¿quién es la que reúne en la familia? ¿Es el papá o la mamá? La mamá. La mamá normalmente, ¿verdad? Y esa es la experiencia que todos tenemos. Pero yo les puedo decir que también, como he recorrido muchos países de este mundo, también he pasado así Navidades y Años Nuevos en muchos otros países.
Pero, ¿quiénes eran los ejes, verdad? O el eje, nomás lo vamos a decir porque casi siempre uno, la mamá, la mujer, siempre. Bueno, María aquí presentada entonces como Madre de Dios también es como que esa que nos reúne, nos muestra y nos da las dicas, nos da el camino y nos dice, bueno, dale mi hijo, por aquí tenemos que caminar. Este año que se abre, 2026, tenemos que hacer, pero siempre en este clima navideño, es decir, el Cristo que ha nacido y que ya está en medio de nosotros. Y después de eso ya sabemos la epifanía del Señor, ¿verdad? Porque en la medida en que crecemos bien en una familia, en la medida en que nosotros entendemos los valores y principios que nuestros padres, con una figura maternal, porque Dios también tiene el rostro materno, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos, la epifanía significa una palabra griega, quiere decir manifestación, dar a conocer. En la medida en que Él se da a conocer, primero con su nacimiento a un pueblo, primero a un grupo, el famoso orecueté, podemos decir, lo que estaban esperando, eran los judíos. El 25 de diciembre es una manifestación a ese pueblo que estaba esperando durante tanto tiempo. Pero ahora, lo que celebramos nosotros el domingo de la Epifanía, de los Reyes Magos, le decimos, normalmente lo celebramos el 6 de enero, ahora nosotros lo vamos a celebrar en otra fiesta porque es el domingo, ¿verdad?, donde nos reunimos más como comunidad. Quiere decir que cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, también ese Cristo se tiene que manifestar en nuestro entorno, a todos los demás, ¿verdad? Y después terminamos con la fiesta del bautismo del Señor. Esa fiesta del bautismo del Señor ahora es una manifestación final, pero si fue para un grupito, los judíos, después fue para todas las naciones, ahora ¿a quién falta el Señor manifestarse y comprometer, llamar al compromiso? Bautismo personal. El bautismo es una manifestación personal. Este es mi hijo. Escúchenlo. Es decir, tiene que haber un verdadero llamado, pero vocacional para cada uno de nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que responder a ese llamado de Dios, porque de ahí va a comenzar el tiempo ordinario, es decir, en nuestra propia vida, en la vida de todos los días, nosotros vamos a manifestar a Cristo que nació en nuestro corazón y en nuestra sociedad. Qué bueno, Padre. Entonces nuestro canal es la Eterna Epifanía, porque es aquí donde se transmite realmente y se le da a conocer a Cristo, especialmente con los estudios bíblicos. Por lo tanto, también un mensaje para la dulce espera, el amor a la vida, el sí a la vida. Eso también quiero para las personas que están esperando bebé. ¿Qué usted le puede manifestar? ¿Qué mensaje de la iglesia? Bueno, y justamente la iglesia siempre insiste en la vida, la vida, la vida, la vida. Y justamente el 25 de diciembre, una mujer que sufre ciertamente, nosotros sabemos toda la historia de María, incluso hasta su propio esposo, José, al comienzo no entiende, pero después entiende y hace un camino de fe. Es importante que esa dulce espera, el nombre dulce espera, sea también para todos nosotros, no solamente para las que están por traer al mundo una vida, que es un regalo y es la vida de Dios, sino que porque también estamos comprometidos en dar verdaderamente vida. Y dar verdaderamente vida significa formación, educación, seguimiento, dar valores, proyectos de vida a los niños que vienen. Por eso tenemos que cuidarlo. Y desde ahí pensarlo mucho en la familia. Por eso es que nosotros como iglesia también enseguida después de la Navidad, el primer domingo, ya celebramos el domingo de la Sagrada Familia. Qué bueno, una bendición especial para todas las familias, para los niños, para las embarazadas, para la dulce espera y también a todas las personas que nos están viendo. Una bendición especial y te agradecemos desde ya porque en cada misa siempre brindas esa bendición personalizada y lleno de amor. Muchas gracias, Padre. Muy bien, una bendición entonces para todos ustedes, que preparemos bien y sigamos con este Adviento, que Jesús nazca en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra sociedad y sobre todo después ñañangarecona, ¿verdad?, por ese niño que ha nacido. Y esa es la familia para poder manifestarlo a todo el mundo y sobre todo con un compromiso personal, que quiere decir el bautizo. Eñapulmí, mojar camiseta por el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos
todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia